aumentan las crisis y la seguridad internacional se deteriora rápidamente. En vez de tener un diálogo de verdad, buscando un acuerdo, lo que tenemos es intoxicación informativa y provocaciones. Las mentiras de Occidente socavan la confianza en las instituciones internacionales y en el derecho internacional como garantía de justicia y de protección de los débiles. Estas tendencias negativas que vemos también en la ONU, después de acabar con el nazismo y el militarismo japonés, se creó la ONU para evitar el conflicto entre los miembros. Pero lo cierto es que el futuro del orden mundial se decide hoy y es claro para cualquier observador objetivo si estamos buscando el beneficio hegemónico o más bien la democracia y la justicia sin chantajes y sin meter miedo a través del neonazismo y el neocolonialismo. Junto con otros países pedimos a todos que opten por la vía de las soluciones. Se acaba el modelo unipolar del mundo que servía a los intereses de unos pocos. Su consumo excesivo viene de los recursos de Asia, de África y de otros continentes. Los pueblos ahora quieren defender sus intereses con una nueva arquitectura multipolar. Pero estos procesos, Washington los ve, como digo, Washington y sus súbditos como una amenaza. Estados Unidos y sus aliados quieren poner fin a la marcha de la historia. Declararon que habían ganado la Guerra Fría y se erigieron en los enviados de Dios sobre la tierra, como si no tuvieran obligaciones, solo el derecho sagrado a actuar con total impunidad contra cualquier Estado, siempre que se atrevan a desafiar a estos países. Recordamos las guerras de agresión en Yugoslavia, en Irak, en Libia, que han causado cientos de miles de muertos. Se veían afectados los intereses de estos países allí, se ha prohibido su cultura, en los medios de comunicación su idioma, se declaró que los anglosajones eran inhumanos. ¿Por qué intervinieron en estas aventuras, por ejemplo, en Oriente Medio? ¿Ha mejorado la situación de derechos humanos? ¿Es mejor el Estado de Derecho? ¿La situación socioeconómica se ha estabilizado? ¿Vive la gente mejor? Díganme ustedes un país en los que ha intervenido Estados Unidos en los que haya mejorado la vida. El intentar establecer el modelo unilateral bajo la excusa del orden normativo, Estados Unidos busca la confrontación entre los bloques. ¿Están ustedes con nosotros o en contra de nosotros? No buscan el término medio. Quieren extender la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia. Estados Unidos ahora quiere subyugar también Asia. En la cumbre de junio de la OTAN en Madrid, esta alianza supuestamente defensiva hablaba de la seguridad indoatlántica y del Pacífico. En esta estrategia se han creado formatos que socavan, por ejemplo, los resultados de trabajo de ASEAN en su arquitectura abierta regional. Están jugando con fuego también en Taiwán. Están prometiendo apoyo a Taiwán. Está claro que la doctrina Monroe vuelve a ser global. Washington intenta convertir a todo el mundo en su propio patio trasero. Y para ello requieren a sanciones unilaterales ilícitas desde hace años en violación de la Carta como herramienta de chantaje político. Su cinismo es patente porque estas restricciones afectan a los civiles, les impiden el acceso a los bienes básicos, medicamentos, vacunas, alimentos. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el bloqueo de Cuba desde hace más de 60 años. La Asamblea desde hace muchísimo tiempo ha pedido que se levante inmediatamente este embargo. El secretario general, que tiene que aplicar las decisiones de la Asamblea,
tiene que prestar atención a esta cuestión. El secretario general tiene un papel clave en la movilización contra la crisis energética y alimentaria por la emisión incontrolada de dinero de Estados Unidos y de la Unión Europea durante la pandemia. Esta irresponsabilidad también se aplica al mercado de hidrocarburos en la Unión Europea. Washington y Bruselas han empeorado la situación al lanzar una guerra económica contra Rusia. Por ello ha aumentado el precio de los alimentos, del petróleo, de los fertilizantes. Damos las gracias al secretario general por su apoyo al acuerdo de Estambul el 24 de junio, pero tiene que aplicarse. Hasta ahora los barcos con grano ucraniano no van a los países más pobres, como hemos podido constatar. Por otra parte, los impedimentos de Estados Unidos y de la Unión Europea a nivel financiero logístico contra nuestras exportaciones de grano y fertilizantes no se han levantado. Desde hace semanas llevamos diciendo que tenemos 300.000 toneladas de fertilizantes en los puertos europeos. Hemos propuesto que se envíen gratuitamente a los países que lo necesitan en África, pero la Unión Europea no quiere. La rusofobia de Occidente no tiene precedentes, es grotesca. Declaran sus intenciones de militarmente a nuestro país, de destruirla, de fragmentarla. Lo que quieren hacer es quitar a Rusia del mapa, una entidad geopolítica que es demasiado independiente para ellos, que ha hecho a Rusia en las últimas décadas, qué violaciones ha cometido. Impedimos los acuerdos de Dayton. Hemos apoyado la reunificación de Alemania sin precondiciones. Dijimos que retiraríamos a nuestros militares de Europa, de Latinoamérica. Reconocimos la independencia de las exrepúblicas soviéticas. Creímos en las promesas de los líderes occidentales de no ampliar la OTAN en Europa del Este. Firmamos un acuerdo con ellos. Les dijimos que era inaceptable el aceptar esta estructura militar ofensiva a nuestras fronteras. La arrogancia de los europeos y de los americanos son muy destructivas tras el final de la Guerra Fría. Ya en el año 91, Paul Wolfowitz en el Pentágono, en sus conversaciones con los comandantes de la OTAN en Europa, con Wesley Clark concretamente, decía que tras el fin de la Guerra Fría, y cito, podemos utilizar a nuestros militares sin miedo a las represalias. Tenemos 5 o 10 años para limpiar el régimen de Rusia, de Irak, de Siria, hasta que haya otra superpotencia que pueda cuestionar estas actividades. Estoy convencido de que en las memorias de alguien encontraremos la historia de cómo se desarrolló la estrategia americana en Ucrania, pero los planes resultan evidentes, en este caso los de Washington. A solicitud de Estados Unidos y de la Unión Europea, apoyamos el acuerdo con el presidente Yanukovych de Ucrania, con las fuerzas de la oposición para resolver la crisis en febrero del 2014. Acuerdos garantizados por Alemania, Polonia y Francia. Pero la mañana siguiente los ignoraron los líderes del golpe de Estado sangriento que humilló a Occidente. Occidente se encogió de hombros y empezaron a bombardear el este de Ucrania, donde no se aceptó el resultado del golpe de Estado. Se hizo héroes a los cómplices de los nazis. Tenemos que aceptar que Kiev prohíba la educación y el idioma y la cultura rusa, su obsesión con expulsar a los rusos de Crimea, su guerra contra Donbass, sus propios ciudadanos. Hemos violado nosotros los intereses de Occidente, quizás por nuestro papel en la oposición a los neonazis de Kiev en el este de Ucrania. Kiev, con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha ignorado las disposiciones del Consejo. Desde hace años hemos hecho propuestas de seguridad en Europa sobre la premisa de los documentos de la OSCE, según los cuales nadie debe reforzar su seguridad a expensas de los otros.
Se hizo la propuesta de que estos acuerdos fueran vinculantes. Lo dijimos en 2021, pero la redacción de Occidente fue simplemente un rechazo arrogante, como siempre. La incapacidad de Occidente para negociar y la guerra de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó otra opción que reconocer la independencia de estas regiones y empezar una operación especial para proteger a estas regiones y evitar la amenaza contra nuestra seguridad creada por la OTAN en Ucrania, en nuestras fronteras. La operación cumple, pues, los acuerdos de asistencia mutua entre nosotros y estas repúblicas y en virtud del artículo 51 de la Carta. Estoy convencido de que cualquier Estado soberano haría lo mismo en nuestro lugar si comprende sus responsabilidades con su propio pueblo. El Occidente ahora le ha dado un patatús por el referéndum que se celebra en estas regiones de Ucrania, pero los que viven allí simplemente están reaccionando a lo que ha dicho el señor Zelensky en agosto del 2021. En su momento dijo: los que se sientan rusos en beneficio de sus hijos y de sus nietos, salgan del país y váyanse a Rusia. Y eso es lo que han hecho los habitantes de estas regiones. Y se han llevado su tierra con ellos, la tierra de sus ancestros, desde hace siglos. Cualquier observador imparcial puede ver claramente que los anglosajones que han subyugado Europa, para ellos los ucranianos es simplemente carne de cañón. La OTAN ha declarado que nuestro país es una amenaza inmediata. Occidente, bajo el liderazgo de Washington, amenaza también a otros países diciendo que los que desobedezcan serán los siguientes. Una de las consecuencias de la cruzada de Occidente es la reducción del multilateralismo, que se han convertido estas instituciones en herramientas que utiliza Occidente para su propio interés en la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, UNESCO y otros foros multilaterales. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas ha sido privatizada, claramente. Se hace lo posible. Se hace lo mismo también en la Convención sobre Toxinas y Programas Biológicos, que afectaría a las existencias que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Programas que son muy dañinos. Es algo irrefutable. Lo hemos visto en Ucrania. Se quiere privatizar la Secretaría de Naciones Unidas, también con una narrativa neoliberal que ignora la cultura y la civilización de otras regiones del mundo. Pedimos que se siga la Carta y que se dé una representación geográfica equitativa para que no haya un país que domine la Secretaría. Washington ha creado también una situación imposible en relación a sus obligaciones como país anfitrión en virtud del acuerdo de sede para garantizar las condiciones de participación de todos los miembros en el trabajo de la ONU. El secretario general también tiene estas obligaciones. Su inactividad es inaceptable. Otros países quieren también socavar las prerrogativas del Consejo de Seguridad. Lo cierto es que la ONU tiene que estar en línea con la realidad contemporánea. Queremos un Consejo más democrático, ampliando la representación de África y Latinoamérica y Asia. India y Brasil son actores internacionales claves y buenos candidatos a miembros permanentes. Al mismo tiempo, es necesario dar mucha más visibilidad a África en el Consejo de Seguridad. Todos tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la Carta para restablecer nuestra responsabilidad colectiva con el destino de la humanidad. Por eso, en julio del 2021, un grupo de amigos en apoyo de la Carta se creó oficialmente. Nosotros somos copatrocinadores y el grupo integra ahora a 20 países. Nuestro objetivo es velar porque se cumpla plenamente las normas de derecho internacional en contra del unilateralismo. Pedimos a todos que se sumen a esta iniciativa. Esta organización tiene mucho potencial, así como el movimiento no alineado y otros. Los colegas occidentales son muy agresivos a la hora de imponer su visión de la democracia
para organizarle la vida a todos los países. Ellos, desde luego, no siguen las normas